Buen día para todos. En el video tutorial de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta de arcos que se encuentra en Audaces Patrones para poder realizar las diferentes faldas rotondas. Entonces, la herramienta que vamos a aprender a utilizar hoy es esta que vemos acá, que estoy señalando, que se llama creación de arcos dado el radio, ¿sí? Entonces, para poder realizar la falda, lo primero que debemos hacer es precisamente descubrir cuál es el radio ideal para nuestro tipo de falda. El primer ejercicio que vamos a hacer es la falda semirrotonda. Entonces necesitamos la medida del radio, que es del centro de la circunferencia hasta un lado de la circunferencia. Acá podemos ver cuál es el radio que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo descubrir el radio para una falda semirrotonda? Nosotros vamos a hacer la muestra de la falda semirrotonda en talla 10. El contorno de cintura de la talla 10 de dama es 72 centímetros. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá. Entonces, contorno de cintura serían 72 centímetros, ¿sí? Dividido en pi. Recuerden que pi es 3.141592 y pues tiene muchos más decimales, pero nosotros lo podemos aproximar y utilizar el pi solamente como 3.1416 porque lo vamos a aproximar, ¿vale? Entonces sería contorno de cintura dividido en 3.1416. Eso nos va a dar más o menos 22,9 centímetros, ¿sí? Nos van a dar muchos más decimales, pero vamos a utilizar solamente uno o dos decimales. Entonces la respuesta de esta ecuación, teniendo en cuenta que la cintura son 72 centímetros, nos va a dar 22.9. Entonces vamos a ir al software de Audaces y lo primero que vamos a hacer es ir a construcción, punto por coordenada, y vamos a crear un punto inicial. Luego vamos a ir nuevamente paleta de construcción y ahora vamos a oprimir el icono que se llama dado el radio. Cuando lo oprimamos nos va a aparecer este cuadro que tenemos acá. En este cuadro le debemos habilitar donde dice usar el radio y le vamos a poner la medida que nos haya dado la ecuación. En este caso serían 22.9, ¿sí? Entonces le vamos a dar un primer clic encima del punto, luego nos vamos a parar al lado izquierdo de la pantalla, vamos a dar un clic y tenemos que empezar a mover el mouse hacia abajo y redibujar, y el tercer clic es para terminar la curva, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro primer círculo. Ahora debemos hacer otro círculo que comparta el mismo centro, pero debemos sumarle a ese radio que es de 22.9, debemos sumarle el largo de la falda. El largo de la falda lo vamos a hacer desde cintura hasta la rodilla. Eso quiere decir que según la tabla de medidas, el largo de rodilla de dama son 56 centímetros. Entonces, vamos a sumar los 22.9 más 56. Entonces, eso lo podemos hacer acá, 22.9 más 56, eso nos va a dar 78.9. Entonces, nuestro nuevo radio va a ser 78.9 y vamos a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer ahora. Entonces, primer clic en el punto, segundo clic en la parte de arriba y tercer clic dejando abierta precisamente la circunferencia, ¿vale? Entonces, este es el radio, el que nosotros tuvimos que hallar al principio con la ecuación, que fueron 22.9. ¿Listo? Eso fue el radio. Ahora, para terminar la falda semirrotonda, vamos a tener que utilizar la herramienta recta. Vamos a darle clic en el botón central
y vamos a pasar hacia la izquierda una línea que me quede la intersección y hacia la derecha otra línea. Y vamos a extraer el molde, entonces vamos a producción, extraer patrón y empezamos a extraer ese molde. Entonces ya nos habrá quedado la falda, la primera falda, que sería esta que tenemos acá, es la falda semirrotonda. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que nos quedó bien hecha? La forma de comprobar que si quedó bien hecha es porque yo debo confeccionar, las dos líneas que están rectas son las que se confeccionan, las que se unen. Cuando yo una estas dos líneas en máquina, en confección, la falda va a quedar como un cono. Entonces voy a tener que medir digamos, esta media circunferencia. Esta media circunferencia tiene que medir 72 centímetros. Entonces lo voy a verificar con la herramienta conferencia, perímetro, y voy a darle clic y en la parte de abajo voy a mirar ese perímetro cuánto mide. Entonces en este caso me paro en la circunferencia de la cintura y esa medida me da 71.92. Es prácticamente exactamente los 72 centímetros. Entonces quiere decir que quedó realizada de manera correcta, ¿vale? Entonces tenemos ahí ya nuestra primera falda semirrotonda. Ahora, para hacer la falda, el segundo ejercicio, este ya lo realizamos. Ahora, pasamos acá la página y tenemos el segundo ejercicio, que sería la falda rotonda. Entonces, la falda rotonda tiene otra ecuación diferente, que sería contorno de cintura dividido en 2 por pi. Entonces, primero tengo que multiplicar 2 por pi, entonces serían 2 por 3.1416. Eso me va a dar 6.28. Entonces, yo vuelvo y hago la ecuación, entonces serían 72 centímetros, que sería el contorno de cintura, dividido en 6.28. Eso me va a dar 11.46. Entonces, ese 11.46 yo lo voy a utilizar como un nuevo radio. Entonces, voy a punto por coordenada, creo el primer punto, luego voy a dado el radio y escribo 11.46 y hago el mismo procedimiento que hice anteriormente, dejando el círculo abierto en la parte de arriba. 11.46. Luego, a 11.46 le voy a sumar el largo de la falda, que serían 56 centímetros, que es el largo de rodilla. Eso me va a dar 67.46. Entonces vuelvo a crear un nuevo arco con la medida de 67.46. Y hago un primer clic en el centro, luego un clic al lado derecho y el tercer clic terminando la falda, dejándola abierta. ¿Sí? Luego voy a la herramienta de recta, entonces creo una recta hacia la izquierda y una recta hacia la derecha. Y nuevamente hago el procedimiento de producción, extraer patrón y extraigo. ¿Sí? Ahora, esta sería simplemente la mitad de una falda rotonda. ¿Por qué? Si yo mido con conferencia, perímetro, acá donde va la cintura, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo, acá donde toma la medida, él va a medir 36 centímetros. Quiere decir que para yo terminar la falda completa, necesito, ¿cierto?, copiar y pegar la falda y con manipulación reflejar, puedo reflejarla y ahí en ese momento ya tenemos el molde de la falda rotonda, porque en la parte de abajo mide 36 centímetros y aquí en la circunferencia donde va la cintura también me mide 36 centímetros. Quiere decir que si yo sumo los 36 de arriba más los 36 de abajo, me va a dar exactamente 72 centímetros en el contorno de la cintura. Y simplemente en máquina voy a unir los costados y la falda me va a quedar con 2 costuras en los costados.
Esa es la opción 1 de hacer la falda rotonda. La opción 2 es simplemente voy a copiar y pegar, ¿cierto? La primera falda que realicé y simplemente la voy a desdoblar. Entonces voy a producción, desdoblar y desdoblo la falda. Esta sería la opción 2. ¿Qué quiere decir? Que esta opción de crear la rotonda solamente va a tener un corte en la parte de atrás para ensamblar el cierre, ¿vale? Ahora, la opción 3 de la falda rotonda es la opción de una falda sin costuras. ¿Cómo hago para hacerla sin costuras? Sin costuras solo se podría hacer si yo voy a hacer la falda en licra, porque de lo contrario no la podría ensamblar de esa manera porque no se la pueden meter por la cintura. Pero sin embargo vamos a realizar la opción 3, que sería la falda rotonda sin costuras, ¿vale? La primera es con costura en los costados, la segunda es con costura en el centro posterior para ponerle cierre, ¿vale? Y la tercera es sin costura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo mismo, vamos a crear un punto por coordenada, un punto inicial. Luego, dado el radio, vamos a utilizar el mismo radio que ya teníamos acá configurado, que serían 67.46. Entonces vamos a dar un clic y luego los otros dos clics los damos en el mismo sitio. Es decir, voy a dar acá y voy a dar 3 clics seguidos en el mismo lugar en donde tengo el punto. 1, 2, 3. ¿Listo? Bueno. Y ahora voy a crear el círculo de la mitad que tenía que medir 11.46. Lo mismo, 1, 2, 3. Todos los 3 clics en el mismo lugar. Luego voy a extraer el patrón y el patrón lo voy a extraer ahí mismo. Entonces le voy a dar 3 clics sin moverme, le voy a dar 3 clics ahí mismo. Luego, si ustedes mueven, se me va a mover el círculo, pero sin el círculo de la mitad. Entonces ese círculo de la mitad se lo voy a añadir con la paleta de marcaciones, que es la que tenemos aquí arriba. Voy a paleta de marcaciones, luego voy a introducir o borrar línea auxiliar, ¿sí? Debo verificar que acá diga agregar y selecciono el molde y luego selecciono el círculo de la mitad y confirmo. En esa medida ya el molde quedó creado de las 3 formas de la falda. ¿Listo? Ahora la siguiente y la última falda sería la falda 3/4 rotonda. Entonces, ¿cómo voy a hacer la falda 3/4 rotonda? Acá en el taller aparece la falda 3/4 rotonda, ¿sí? Y la falda 3/4 rotonda tiene una ecuación en paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, esta es la misma ecuación de la falda rotonda, ¿sí? Entonces, esta falda rotonda ya en el ejercicio anterior sabíamos que contorno de cintura dividido en 2pi da 11.46. Y lo voy a dividir en 3/4. 3/4 es lo mismo que yo decir 0.75, porque 3 lo divido en 4 y eso me da 0.75. Entonces voy a desarrollar esta ecuación. Sería 11.46, que me da lo que está en paréntesis, dividido en 0.75, que serían los 3/4. Entonces lo voy a hacer. Entonces serían 11.46 dividido en 0.75. Eso me va a dar 15.28. Ese 15.28 va a ser nuestro primer radio. Entonces vamos acá, lo mismo, punto por coordenada, creo el punto, luego dado el radio y va a ser 15.28 y lo mismo, lo vamos a dejar abierto en un lado. Luego a ese 15.28 le debo sumar los 56 centímetros de largo de falda, es decir, del largo de rodilla, me da 71.28. Entonces voy nuevamente, dado el radio, y voy a escribir 71.28. Luego voy a hacer, entonces para la falda 3/4 rotonda,
ya tenemos las dos circunferencias que comparten el mismo centro y vamos a hacer una línea recta hacia la derecha y la siguiente línea recta va a ser hacia arriba. ¿Listo? Ahora vamos a extraer el patrón. Entonces, iniciamos por esta línea, luego continuamos con el círculo, luego con la línea superior y extraemos el molde. Lo mismo vamos a verificar con la herramienta de conferencia perímetro. Vamos a verificar que exactamente esta sea la medida de la cintura. Debe medir exactamente 72 centímetros, que lo podemos encontrar en la parte de abajo de la pantalla. Entonces verificamos nuevamente que diga 72 centímetros y ya tendríamos la falda 3/4 rotonda. Para la falda doble rotonda, simplemente la falda doble rotonda podemos coger la base de la falda rotonda y simplemente desdoblarla. Cuando la desdoblamos, quiere decir que en la parte de abajo el contorno nos da 72 centímetros, ¿sí? Y en la parte superior nos da otra vez 72 centímetros, quiere decir que esta cintura está quedando de 144 centímetros. Pero esta tiene una característica diferente a las demás, y es que esta es la única falda que se va a fruncir por cintura. Como nosotros lo podemos ver, veamos en esta diagramación, todas las faldas con bases circulares, ninguna se debe fruncir en la cintura, ¿sí? Porque la cintura siempre va a quedar de 72 centímetros y solamente van a crear diferentes vuelos en la parte de abajo. Mientras la única diferente es la última que tenemos acá, que es la falda doble rotonda, en donde es una circunferencia completa, es decir, la misma rotonda, pero se hace doble la cintura para poder fruncir exactamente 72 centímetros. Voy a fruncir porque ella me mide 144. ¿Listo? Entonces debemos realizar este ejercicio de todas las faldas con base circular, y lo vamos a hacer utilizando la herramienta de arcos del software de Audaces Patrones.